Hola a todos. En esta ocasión me voy a ocupar de un caso que resulta muy interesante porque en el mismo se trata la cuestión de la procedencia o no de una acción colectiva en defensa de intereses individuales homogéneos de consumidores. Acá se va a analizar si existen, si se dan los requisitos necesarios para que este caso tramite como acción colectiva. Y lo interesante es que legalmente estos requisitos no están. ¿Por qué? Porque una gran cantidad de cuestiones referidas a acciones colectivas han sido resueltas por la jurisprudencia mediante desarrollos pretorianos en ausencia de una ley. Tengamos en cuenta que en Nación no existe una ley que regule las acciones colectivas, y en provincia de Buenos Aires sí lo hay. La ley 13.133 menciona el tema, trata el tema, más que menciona el tema, solo que de manera insuficiente, porque deja varias cuestiones al margen, entre ellas la de los requisitos. Este caso ha sido resuelto por la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, la Sala Tercera de Mar del Plata. Son los autos protegiendo al consumidor contra Simone Automotores sobre repetición de sumas de dinero. Las sentencias del 24 de julio de este año. Y ahora vamos a ver qué es lo que decide y por qué lo decide así la Cámara, luego de que en primera instancia la demanda fuera rechazada in limine por considerarse que no se daban los requisitos de procedencia de una acción colectiva, es decir, que los perjudicados, los consumidores perjudicados individualmente, tenían que realizar sus respectivas acciones por separado. Justamente el tribunal recuerda ciertos presupuestos o requisitos establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo Alavi, cuando se trata de la procedencia de acciones colectivas o demandas colectivas referentes a intereses individuales homogéneos. ¿Qué es esto de los intereses individuales homogéneos? Bueno, es una terminología que la Corte Suprema ha adoptado en ya varios de sus fallos, por ejemplo, Alavi. Se trata de intereses individuales porque hay una afectación individual, en algunos casos es una afectación patrimonial individual, pero al mismo tiempo son homogéneos esos intereses. ¿En qué sentido son homogéneos? En el sentido de que tienen una misma causa, o sea, la afectación del interés individual se hizo por una misma causa. No quiere decir que el daño sea de la misma magnitud, pero sí que ha habido una única causa productora de la afectación o inclusive de la amenaza de los intereses individuales. Entonces, por razones hasta de economía procesal y para evitar escándalo jurídico, es útil, es conveniente que en un solo proceso se dicte una única sentencia resolviendo el fondo de la cuestión y que esa sentencia sea aprovechable, sea oponible para todos aquellos, en este caso consumidores, que se encuentren en la misma situación. Entonces tenemos una única causa, podría ser, por ejemplo, una cláusula
de un contrato por adhesión que es idéntica para miles de personas, o podría ser una práctica abusiva que es el proveedor tuvo con todos sus clientes, o puede ser, por ejemplo, como se ha dado en ciertos casos, un cargo o un indebido cobrado por el proveedor a todos sus clientes. Entonces, tenemos muchas personas que han sido afectadas individualmente, pero la causa de afectación ha sido única. Entonces, con una sola sentencia que, por ejemplo, diga que esa cláusula es abusiva, o que ese cargo es indebido, o que esa práctica es abusiva, se resuelve la cuestión para todos. Después, cada uno de los particulares afectados tendrán que presentarse en ese juicio, en ese proceso, por vía incidental o por la que se resuelva, y determinar y cuantificar su legitimación y cuantificar su daño. Por eso se habla de intereses individuales homogéneos. Individuales porque hay una afectación particular, pero homogéneos en cuanto a la causa. Tienen una causa común. Por eso justamente esta sentencia de Cámara recuerda algunos de los presupuestos que elabora la Corte en sus sentencias, entre ellas en Alavi. Todo esto es una creación pretoriana. Uno es que exista una causa fáctica común, un hecho único o complejo que causa una lesión a una pluralidad relevante de derechos individuales. Otra, que la pretensión procesal esté enfocada en el aspecto colectivo, por ejemplo, que se declare nula esa cláusula, que se declare inválido ese cargo cobrado sin haber sido pactado, etc. Y acá ya están viendo, al ponerlo el tribunal en negrita, por dónde viene la cosa. La constatación de que el ejercicio individual no aparece plenamente justificado. ¿Esto por qué? Porque en muchos casos el perjuicio patrimonial individual es muy pequeño. Por ejemplo, se cobra un cargo indebido por tarjeta de crédito o por uso de cuenta corriente bancaria de 10 pesos por mes. Individualmente el monto es muy pequeño para intentar una acción judicial, pero imagínense replicado por los miles de clientes afectados por ese proceder. El monto general es muy alto, el beneficio que obtiene el proveedor por esa práctica indebida es muy grande. Sin embargo, como individualmente el monto es insignificante, el proveedor puede contar con que no le van a iniciar acciones. En cambio, si se permite un proceso por el cual la condena beneficia a todos los que están en la misma situación, el proveedor puede sufrir la pérdida de todo el beneficio que tuvo y más aún. Entonces, este es un tema, es decir, el monto es tan pequeño que si obligamos al perjudicado, en este caso al consumidor perjudicado, a accionar individualmente, en la práctica lo estamos privando de justicia porque por una razón de tiempo y de costos no va a ser el juicio. Y después la propia Corte establece como excepción en Alavi que la trascendencia social del caso justifique, por estar comprometido el interés público, el ocuparse de ese caso en un proceso colectivo. Eso sería una excepción, inclusive para los casos donde el monto individual no sea pequeño. Pero en este momento me detengo en este requisito, el que acá está como C. Constatación de que el ejercicio individual no aparece plenamente justificado. ¿Por qué me detengo en este requisito? Porque es el que va a ser tenido en cuenta para dirimir este caso concreto que estamos viendo. La vocal preopinante, doctora Zampini,
nos va a decir que en este caso comparte con el juez de primera instancia que no se advierte existencia de imposibilidad o dificultad para ejercicio de una acción individual, porque analizando la demanda entiende que el reclamo involucra una suma de 10.208 pesos y la jueza sostiene que el reclamo de tal suma o sumas similares justifican plenamente el ejercicio de acciones individuales, más aún cuando a tales montos eventualmente podrán sumársele otros de existir mayores daños. O sea que en opinión de la doctora Zampini, tratándose de ese monto reclamado, no se generaría ese requisito de que la promoción individual de las acciones conduzca a una privación de justicia por ser insignificante el monto, por el hecho de que las personas por razones de costos y de tiempo no iniciarían el juicio. Este monto justifica iniciar una acción individual, monto que puede ser incluso mayor, en la opinión de la doctora Zampini. Se darán cuenta ustedes la vaguedad que tiene este tema, la vaguedad que tiene la expresión de que la acción por su importancia económica no amerite ser llevada por una acción individual. 10.208 pesos justifica una acción individual, 9.000 lo justifica, 5.000, si 10.000 lo justifica, 12.000 entonces lo justifica más. ¿Qué quiero decir con esto? Que es un tema absolutamente opinable. Si 10.000 pesos justifica iniciar una acción judicial o no. ¿Es culpa de la doctora Zampini? No. Ella está básicamente tomando los desarrollos de la jurisprudencia y entre ellos del más alto tribunal, porque, insisto, por la omisión del legislador nacional en especial y de los legisladores de varias provincias también, no tenemos una regulación de la acción colectiva. Y en ausencia de esa regulación es que la jurisprudencia se ha puesto a trabajar, se ha puesto a ocupar el lugar que tendría que haber ocupado el legislador. La Corte Suprema en varios fallos ha instado al Congreso a regular el tema de las acciones colectivas. Y ahí podríamos saber, una vez que salga una ley, si este requisito se va a mantener o no. De hecho, hay un precedente interesante a nivel jurisprudencial, que es la acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia de procesos colectivos. Es la acordada 12 del 2016, donde la Corte, ante la ausencia de una legislación y luego de haber instado al Poder Legislativo a sacar una ley que regule las acciones colectivas, dictó un reglamento de actuación en procesos colectivos, con una serie de requisitos de procedencia de estos procesos colectivos. Acá podemos hasta discutir la constitucionalidad de esta acordada, pero no nos vamos a meter en ese tema. Lo cierto es que la Corte suplió, para bien o para mal, al Poder Legislativo. Y uno de los requisitos dice la demanda. En la demanda se deberá precisar cuando se trata de procesos colectivos referentes a intereses individuales homogéneos. Una de las cosas que hay que precisar en la demanda es
la afectación del derecho de acceso a la justicia de los integrantes del colectivo involucrado. Este tema al que se refería la doctora Zampini. Por supuesto, este reglamento de actuación en procesos colectivos es para la justicia nacional, es decir, juzgados nacionales y federales. El caso que estamos viendo es un caso provincial. La doctora Zampini tomó la jurisprudencia del máximo tribunal, entre ellos Alavi, por su valor de fuente jurisprudencial, pero este reglamento de actuación en procesos colectivos no es aplicable a la jurisdicción provincial. Ahora uno podría decir, y la ley 13.133, el denominado Código de Implementación de los Derechos de Usuarios y Consumidores de la Provincia de Buenos Aires, ¿qué nos dice del tema? Bueno, esta ley, en el artículo 26, referido a la legitimación, se limita a decir que cuando los consumidores y usuarios resulten amenazados o afectados en sus derechos subjetivos de incidencia colectiva o intereses legítimos, se encuentran legitimados para interponer las acciones correspondientes. ¿Quiénes se encuentran legitimados? Los consumidores y usuarios en forma individual o colectiva. Es decir, por un lado, este artículo nos introduce en el tema de que la acción en defensa de intereses de los consumidores podrá tramitar en forma individual, cuando se trata de afectación, decimos nosotros porque la ley no utiliza esta terminología, de intereses individuales heterogéneos, o en el caso de que se afecten, insisto, decimos nosotros tomando la terminología de la Corte, en caso que se afecten intereses individuales homogéneos o intereses colectivos propiamente dicho, se podrá iniciar una acción colectiva. ¿Y cuáles son los requisitos o presupuestos para iniciar la acción colectiva? Bueno, la ley 13.133 no dice nada al respecto, o mejor dicho, no incorpora los requisitos que mencionó la Corte en Alavi. Tal vez la palabra incorpora sería incorrecta porque esta ley es del año 2004 y Alavi es posterior. No contiene la ley esos requisitos. El artículo 28 se limita a hablar del efecto de la sentencia. Nos dice que cuando se trate de acciones judiciales para la prevención o solución de conflictos, las sentencias tendrán los siguientes efectos. Y en el inciso A nos dice que si admite la demanda, beneficiarán a todos los consumidores y usuarios afectados o amenazados por el mismo hecho que motivó el litigio, quienes podrán, por vía incidental en el mismo proceso, acreditar la legitimación, su perjuicio, ejecutar la sentencia y, en su caso, liquidar los daños. Uno podría pensar que dado que la ley provincial no establece ningún requisito referido al monto del reclamo individual para la procedencia o no de la demanda, no tendría que incluírselo, porque, insisto, este requisito del que estamos hablando es una creación pretoriana, no está en la ley. No está ni en la ley nacional, que dice todavía menos que la ley provincial, ni en la ley 13.133. Es muy interesante, entonces, el análisis de estas cuestiones en punto a la seguridad jurídica. En este caso, la sentencia de Cámara rechazó la demanda colectiva y, por lo tanto, cada uno de los afectados individuales tendrán que ir por su propia
por su propio camino e iniciar la demanda, pero podía no haber sido así. Podía haberse considerado que 10.000 pesos era una suma que no ameritaba el inicio de una acción individual por tiempos y por costos. Y en mi opinión, este tema no puede quedar librado a la incertidumbre de una interpretación judicial. Es necesario que el legislador resuelva esta cuestión. Hay varios proyectos dando vuelta en el Congreso de la Nación, hay proyectos también en el ámbito provincial, y esta es una cuestión prácticamente impostergable, porque hace a la tutela de los derechos de los consumidores. Una enorme cantidad de casos de derechos del consumidor solo pueden resolverse en forma eficaz, como lo dispone el artículo 42 de la Constitución Nacional, a través de un proceso colectivo. Si no, la justicia no llega o llega tarde, que es casi lo mismo que no llegar. Espero se haya entendido. Como siempre, junto con este video tendrán el fallo completo para poder examinarlo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.